El siguiente scanning que vemos ahí es un scanning bien interesante. Lo utilizamos con "-s" minúscula, la P mayúscula es el pin scan. No requiere ningún tipo de privilegios, no me va a identificar protocolos, puertos sobre el protocolo TCP y tampoco sobre el protocolo UDP. Es un tipo de scanning bastante explícito. Normalmente lo debemos utilizar cuando la conexión desea saber qué máquinas se encuentran vivas. De esa manera lo vamos a utilizar. Es posible que nos bloqueen los pin, pero luego nosotros vamos a ver cómo podemos con algunas técnicas saltarnos esas protecciones de los firewall en caso de encontrar algún tipo de inconveniente con este tipo de scan. Nos sirve inicialmente para identificar qué máquinas se encuentran despiertas o qué máquinas se encuentran activas en la red. Este es el tipo de scanning pin scan. El siguiente es un tipo de scanning llamado version detection, que al igual que pin scan va a realizar un envío de las banderas en un tipo de comunicación apagada, y también con el "-b" me va a identificar la versión que se encuentra dentro de los servicios que se están trabajando dentro de esos puertos. El UDP scan ya es un tipo de scanning que me va a permitir trabajar sobre el puerto UDP, que es el siguiente puerto sobre el protocolo UDP, que es el siguiente protocolo que se trabaja sobre la capa de transporte en la pila de TCP/IP. Este UDP scan lo utilizamos con el comando "-s" U mayúscula. Me requiere privilegios para la ejecución. No me testea puertos sobre el TCP, pero sí sobre el UDP. Este es un escaneo que me va a mostrar los puertos abiertos que utiliza este protocolo. Es bastante lento, aunque pues normalmente se mejora si se escanea una máquina que utilice plataformas Windows, y gracias a esta política pues de la manipulación de las banderas se tiene respuesta de las máquinas que se encuentran vivas y los diferentes protocolos en el estado en que se encuentren en las máquinas. El siguiente tipo de scan que vamos ya a estudiar a profundidad más adelante, todos estos tipos de scan, es el IP Protocol Scan. Lo utilizamos con el "-s" minúscula con la O mayúscula. Me va a permitir identificar o ejecutarse con privilegios de administración, pero no me va a permitir identificar ningún tipo de puerto. Este tipo de scan me va a permitir conocer los sistemas operativos que tenemos en los diferentes puertos corriendo en la máquina. El siguiente es el hack scan, que se utiliza con el "-s" A mayúscula. Me va a permitir identificar puertos en el protocolo de TCP, y muchas veces de pronto nos encontramos con un firewall que se encuentra analizando el tráfico e impidiendo el correcto flujo de paquetes, o sea, desde nuestra máquina al host víctima. Por eso que nosotros, por estos motivos, nosotros nos interesamos de pronto en algún momento de conocer la configuración de los firewall, o sea, el tráfico que ha sido filtrado o no ha sido filtrado. Este tipo de scanning me va a permitir identificar estas características o esta información, saber qué configuración o de pronto si se están filtrando o no se están filtrando puertos en una determinada máquina por un firewall. Esto nos lo permite el hack scan con el comando "-s" minúscula A mayúscula. Ya otro tipo de scanning como el Window scan, utilizado como "-s" minúscula W mayúscula, al igual que el anterior, nos permite con privilegios hacer la ejecución del comando, identificar puertos a nivel de TCP, y es muy parecido al de hack scan, pero nos dice también, fuera de saber si los puertos están filtrados, saber si los puertos que se encuentran filtrados se encuentran abiertos, y de esta manera poder sacar nosotros información adicional de este tipo de scam. Pasamos al RPC Scam,
que es un tipo de scan bien interesante también, y es el llamado, el que trata, perdón, de enviar el comando null. Ese es un tipo de comando que nosotros normalmente utilizamos para recolectar o tener información de tipo nulo, y este window scan, RPC scan, lo utilizamos con la sintaxis "-s minúscula, R mayúscula y con todas las banderas abajo. Este nos dice a los puertos TCP y UDP si se encuentran abiertos y ver si son puertos RPC para saber qué programa y la versión que está corriendo ahí. Estos no son dos tipos de scanning fundamentales, digámoslo así, pero nos van a permitir realizar este tipo o tener este tipo de información, conocer de los puertos que se encuentran abiertos, si estos son puertos de tipo RPC que están manejando servicios de RPC de llamado a procesos remotos dentro del sistema o no. Y el list scan -SL, al igual que el anterior, nos va a permitir desarrollar este tipo de actividad y conocer no solamente la información que viene de los puertos referente a si se encuentran filtrados o no, si son RPC o no, sino que también si son puertos que se permiten realizar un listado o hacer un list de toda la información que se encuentran dentro del mismo. Al igual que otros anteriores como el pin scan y el version detection, manejan todas las banderas abajo. El idle scan es el penúltimo de los tipos de scanning que vemos. Es el tipo de scanning -S minúscula y mayúscula, trabaja sobre TCP, sobre este protocolo de TCP, y este tipo de scanning idle se trata de una técnica de escaneo de stealth, es muy potente y eficaz, ya que aquí no tenemos la necesidad de enviar ningún solo paquete con nuestra IP, sino que se utilizan host zombies, es los llamados hosts que han sido envenenados, o hosts que se utilizan como puente para uno poder escanear la máquina objetivo. Utilizamos otra máquina para, con la IP de esa máquina, lograr escanear el objetivo que necesitamos. Es muy interesante esta técnica porque con su propio espacio y por lo que se puede profundizar al tratar de manipular o manejar la IP de una máquina de un tercero para poder nosotros escanear nuestro objetivo. Es como suplantar, digámoslo así, o utilizar una IP de otra máquina para nuestra tarea. Y el último sería el tipo de scan de FTP Bronze Attack, que se utiliza con "-B y me identifica tipos de puertos o la información sobre puertos TCP y no requiere que tengan ningún tipo de privilegios para la ejecución de este comando. Entonces estos son los scanning que podemos realizar con Nmap y que nos van a permitir, como ven ustedes, manipular la herramienta, como manipular las banderas que estamos trabajando y así lograr una respuesta positiva de todos los scanning que estamos interesados en realizar sobre nuestro objetivo. Si hablamos de que no solamente, si hablamos de la herramienta Nmap, no solamente vamos a necesitar conocer los tipos de scanning, sino que manipulemos y conozcamos cuáles son los tiempos de respuesta que debemos tener de este tipo de tareas. Hablamos de los tipos de categorías que vamos a manejar en los scanning y esas categorías tienen que ver con los tiempos de respuesta. En la tabla que vemos a continuación estamos identificando el tiempo inicial o el timeout inicial que debemos tener sobre el scanning, el timeout mínimo, el timeout máximo y el paralelismo que debe existir en la comunicación de entre las dos máquinas. Entonces, si hablamos de los tipos de scanning que hemos identificado anteriormente, vamos a ver que a nivel de la categoría que manejamos desde la T0 hasta la T5, vamos a identificar unos tiempos
mínimos y unos tiempos máximos de respuesta. Esto nos va a permitir conocer si los puertos se encuentran filtrados, si los puertos se encuentran monitoreados y de qué manera vamos con esa información a realizar nuestro ataque. Entonces es importante que el timing del escaneo sobre las máquinas que necesitemos realizar con la herramienta Nmap surtan efecto y con la información que tengamos lograr conocer o saber de qué manera vamos a realizar el ataque o identificar la información para el mismo. Vamos a profundizar esto sobre los siguientes temas. ¿Con qué herramientas vamos a trabajar este tipo de ataques? Pues no solamente con Nmap hacer estos escaneos, sino que HPing 2 es otra de las herramientas importantes que a nivel de comandos sobre el sistema operativo de Linux vamos a poder trabajar. Entonces utilizamos dominios, nombres de dominios y direcciones IP con los diferentes puertos que queremos estudiar y de esta manera tanto sobre el protocolo TCP, UDP o protocolos como ICMP vamos a poder desarrollar y conocer tanto los tiempos de respuesta y la forma de respuesta que tienen los puertos para nosotros. Otra herramienta ya de manera gráfica es NetScan Tools, que nos va a permitir trabajar sobre los diferentes puertos del objetivo y trabajando sobre los protocolos TCP y UDP que venimos manipulando o venimos manejando también. Aquí de manera gráfica esta herramienta nos va a permitir manipular las banderas de las cuales hemos venido hablando sobre el transcurso del tema. Hoops UDP es un tipo de herramienta bien interesante, muy simple, y es un escáner del protocolo UDP que viene para el sistema de Windows y que maneja una importante interfaz gráfica y que nos va a permitir, conociendo una IP del objetivo, empezar a identificar un rango de puertos y ver los tiempos de respuesta que hay sobre estos. Es bien interesante esta herramienta para colocarla en práctica. SuperScan es otra de las herramientas que con base en una dirección IP o el nombre se hace un hostname lookup y nos va a decir sobre un rango de direcciones IP y un rango de puertos qué información tenemos sobre ellas, los tiempos de velocidad, los máximos y los mínimos, el timing de los scanning y para así poder analizar la información obtenida. Al igual que el anterior, existe una herramienta bien importante que es NetTools, el IP Scanner, el Global Network Inventory Scanner, que es una suite de diferentes herramientas muy completa que nos brinda utilidades para hacer escaneo o auditoría en la parte de redes. Todo lo que son las redes locales vamos a poder manipular información de direcciones IP, nombres de dominio y vamos a poder desarrollar tareas de tracer, tareas de identificación de tiempos, etc. HeyWaps localiza básicamente de manera gráfica la ubicación geográfica de las IP que nosotros estamos estudiando. Entonces nos da información muy completa de lo que es en presentación de decimal o en presentación hexadecimal las direcciones físicas que se encuentran de las IP y de los puertos que vamos a estudiar dentro del protocolo TCP. Es una herramienta bien importante para trabajar. El Tailorware Ports es una herramienta que crea una serie de archivos de recolección de datos de todo el tráfico de la red y nos va a permitir generar un monitoreo permanente del tráfico que hay sobre una máquina hacia internet y inversa. Entonces contiene todo lo que son información de los paquetes que viajan a través de internet hacia la máquina que nos encontremos analizando.